Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hasta el año 2019, a la fecha 14 de marzo, se le conocía en el mundillo matemático como el Día de Pi, puesto que en los países sajones se representa dicha fecha como 3-14, indicando primero el mes y luego el día. Aprovechaba la celebración el hecho de que la primera aproximación de pi que nos enseñan en la escuela es precisamente 3,14. Desde el año 2020, la Unión Matemática Internacional, UMI o IMU por sus siglas en inglés, propuso cambiarla a Día Internacional de la Matemática. A tal efecto, se comenzaron celebraciones en diferentes partes del mundo, entre las cuales estaba Barquisimeto, en el estado Lara, en Venezuela. Un evento popular y divulgativo de 3 días en la Biblioteca Pública Pío Tamayo, que comenzó el 12 de marzo y tuvo que ser suspendido por la pandemia. La conferencia de cierre de ese evento estaba a cargo de este servidor y tocaba precisamente el tema del número pi. Su nombre era pi, la letra griega que los griegos no usaron. A un año de este intento fallido, comparto con ustedes por este medio el contenido de esa charla, que iba dirigido a un público tan amplio como niños y personas con formación matemática básica. Espero que lo disfruten. Empecemos aclarando entonces qué es eso de pi. Muy bien, aquí tenemos una circunferencia. Si la llenamos, tenemos un círculo. De manera que entonces la circunferencia es la orilla del círculo, el anillo del círculo. Muy bien, dentro del círculo podemos dibujar segmentos que toquen a la circunferencia en 2 partes. Y el más grande de esos segmentos se llama el diámetro de la circunferencia. Ese segmento tiene un centro que es el centro de la circunferencia, el cual está a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia. Bien, aquí tenemos la circunferencia y debajo de ella su diámetro. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a desenrollar esta circunferencia. Los matemáticos tienen otro verbo, dicen rectificar. Vamos a desenrollar esta circunferencia de esta manera. A ver, aquí, poco a poco. Muy bien, está completamente rectificada la circunferencia. Entonces, nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el diámetro en este segmento que está acá? Bueno, eso lo podemos ver con un compás. Entonces tomamos un compás y lo llevamos y conseguimos aquí una primera vez. Entonces desde esta distancia llevamos otro diámetro. Conseguimos 2 veces. Podemos intentar otra y tenemos 3 veces. Pero ya es claro que en la parte que queda no cabe otro diámetro. El diámetro cabe 3 veces y deja un pedacito. ¿Cuánto es ese pedacito con relación al diámetro? Bueno, un 14%. En realidad es un poquito más, pero por ahora no vale la pena.
es un 14%. Y como un 14% es lo mismo que 0,14, entonces por eso decimos que pi es 3,14. 1, 2, 3,14. ¿Y para qué sirve tener ese numerito? Bueno, para cálculos que tengan que ver con la circunferencia y el círculo. Acá tenemos una circunferencia y este segmento que está acá desde el centro hasta ella se llama el radio de la circunferencia. Es la mitad del diámetro. Entonces nosotros acabamos de ver que el diámetro cabe 3,14 veces en la longitud total de la circunferencia. Entonces nosotros podemos escribir esto que está aquí. La longitud de la circunferencia es pi veces el diámetro. Pero el diámetro es 2 veces el radio. Entonces podemos, si cambiamos por 2 veces el radio, esto nos queda más bien así. La longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r, y así es como la conocemos más popularmente. También para calcular el área de un círculo tenemos una fórmula que involucra a pi. El área del círculo es igual a pi por r al cuadrado. Muy bien, veamos cómo es eso. Aquí tenemos un ejemplo. Si ese radio fuera 2,5 metros, por decir algo, entonces, ¿cuál sería la longitud de esta circunferencia? Bueno, de acuerdo a lo que dice esta fórmula, sería 2 por pi por r. Como a pi le hemos asignado provisionalmente el valor 3,14, entonces esto es 2 por 3,14 por 2,5, y esa cuenta, pues sacada con una calculadora, es 15,7 metros. Mientras que el área del círculo que está dentro de esta circunferencia sería 3,14 por 2,5 por 2,5, porque r cuadrado significa eso, multiplicar el número por sí mismo 2 veces. Entonces, este producto que está acá da 19,625 metros cuadrados. Entonces, en principio, esa es la forma de usar el número pi para cálculos que tienen que ver con círculos o circunferencias. La pregunta ahora interesante es: ¿cómo se llegó a pi? Pues por los griegos. Los griegos, a quienes le debemos el modelo matemático que tenemos hoy, decidieron resolver el problema del área por una forma que llamaban cuadratura, porque consistía en conseguir un cuadrado que fuera igual en contenido a otra figura plana. El problema, el cuadrado era para ellos el patrón de comparación de las figuras planas. Entonces, la figura más sencilla que se puede comparar es un rectángulo, y resolvieron rápidamente ese problema. Después de resolver el problema del rectángulo, pasaron a los paralelogramos. Bueno, un paralelogramo es una figura que tiene 4 lados paralelos, 2 a 2. Estos dos, estos dos. Resolviendo el problema para un paralelogramo es fácil resolverlo entonces para un triángulo. Y una vez que uno resuelve el problema para un triángulo, entonces lo puede resolver para cualquier polígono, por el hecho de que cualquier polígono no es otra cosa que un conjunto de triángulos. Entonces, cuando la frontera, es decir, la orilla de la figura, es rectilínea, pues era muy fácil, era bastante fácil para los griegos conseguir el cuadrado que
tuviera el mismo contenido de la figura. El problema se complicaba entonces cuando teníamos figuras que no tuvieran una frontera rectilínea como la circunferencia o el círculo, ¿verdad? Entonces, ese problema lo resolvieron estos dos griegos que están acá. Realmente hay disputa sobre si lo resolvieron ambos o si lo resolvió uno solo de ellos. Pero estos dos aparecen como los responsables de la solución del problema. Hipócrates, que no es el médico, hay un médico, Hipócrates, pero este es Hipócrates de Quíos, el matemático, que vivió entre 470 y 410 antes de Cristo. Y Eudoxo, que era de la escuela platónica, que vivió entre el 390 y el 337. El trabajo de Hipócrates y Eudoxo está recogido en la obra magna de Euclides, que son los elementos de Euclides. Y entonces, ¿qué hicieron Hipócrates y Eudoxo con el círculo y con la circunferencia? Pues simplemente les inscribieron y les circunscribieron polígonos regulares. Los polígonos inscritos están ajustados dentro de la circunferencia y los polígonos circunscritos ajustan a la circunferencia. Entonces, se supone que Hipócrates, tal como está recogido en los elementos de Euclides, Hipócrates o Eudoxo empezaron con un cuadrado y luego fueron doblando el número de lados de los polígonos inscritos y circunscritos. ¿Cómo es eso? Veamos, aquí tenemos el cuadrado, el doble de lado sería un octógono, entonces sería una cosa como esta. Aquí está el octógono inscrito, aquí está el octógono circunscrito. Luego del octógono iría un polígono de 16 lados, entonces quedaría una cosa como esta. Y vemos que los espacios vacíos que hay entre el polígono regular, sea inscrito o circunscrito, cada vez los espacios que hay entre ellos y la circunferencia o el círculo son cada vez más reducidos. Y entonces, utilizando esta estrategia, Hipócrates y Eudoxo llegaron a esta conclusión: los círculos están entre sí como los cuadrados de sus diámetros. Y esa es justamente la idea de pi. Los griegos, tal como dice el nombre de la charla, los griegos no utilizaron la letra pi para referirse a esto, pero la posteridad a ellos representó esta afirmación que está aquí, la escribió de esta manera: A es igual a pi por r al cuadrado. Muy bien, entonces, luego de estos matemáticos viene uno de los matemáticos más importantes. Según Eric Temple Bell, los tres más grandes matemáticos de la historia fueron Arquímedes, Newton y Gauss. Muy bien, y cuando Arquímedes le puso la mano al círculo, pasaron cosas muy interesantes. En primer lugar, ya estaba calculada prácticamente el área, ya estaba determinada prácticamente el área con la afirmación que habían hecho Hipócrates y Eudoxo, pero Arquímedes consiguió comparar el área del círculo en igualdad con un triángulo rectángulo, es decir, con un triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Y cuáles eran las dimensiones de ese triángulo rectángulo? Bueno, uno de sus catetos
era precisamente el radio del círculo. Y el otro cateto era la circunferencia, esa que desenrollamos al principio de la charla. El otro, la longitud de la circunferencia. Y entonces Arquímedes mostró que el área del círculo también se podía comparar en situación de igualdad con ese triángulo rectángulo que está allí. Y eso permitió entonces decir luego que la longitud, a partir de allí se dedujo que la longitud de la circunferencia era igual a 2pi por r, la fórmula que ya habíamos visto también anteriormente. Entonces, Hipócrates, Eudoxo y Arquímedes son los que nos dan las fórmulas para el área del círculo y para la longitud de la circunferencia. Aunque tenemos que repetir que nunca usaron la letra pi para referirse a eso. Utilizaron el concepto más no la letra. ¿Qué más hizo Arquímedes con la circunferencia? Bueno, Arquímedes fue la primera persona que llegó a 3,14. ¿Y cómo es eso? Bueno, bien, de nuevo utilizando polígonos inscritos y circunscritos. Pero esta vez, en vez de arrancar del cuadrado como arrancaron Hipócrates y Eudoxo, Arquímedes arranca de los triángulos equiláteros, del triángulo equilátero. La idea que tenía Arquímedes era medir la longitud de la circunferencia a partir de los perímetros de los polígonos regulares que inscribía o circunscribía. Entonces él empieza por 3, pero mantiene la estrategia de ir doblando los lados. Entonces luego de un triángulo equilátero viene un hexágono como esto. Entonces fíjense que acá dejamos menos espacio entre la circunferencia y el polígono regular, tanto para los inscritos como para los circunscritos. Bueno, luego del polígono regular de 6 lados viene el de 12 lados. Está acá. Y entonces son mucho menos visibles las diferencias entre una figura y la otra. Acá tenemos el de 24 lados. Les aseguro que está dibujado allí. Pero sé que para todos es muy difícil verlo. Y siguió con el de 48. Aquí está el de 48. Y todavía siguió hasta el de 96, donde se frenó. Y con eso dio su resultado. Muchos historiadores se preguntan por qué se detuvo en 96. Y a mí se me ocurre que la única respuesta a eso es que el cálculo duele. Realmente es un proceso sumamente cansón y además Arquímedes tenía que hacerlo con una numeración que no era posicional como la nuestra, que se la debemos a los árabes, ¿verdad? Y por supuesto no tenía más instrumento de cálculo que sus manos y su cerebro. Entonces Arquímedes, llegando a este polígono de 96 lados y además haciendo unas aproximaciones que todavía los matemáticos de hoy se preguntan, los historiadores de la matemática hoy se preguntan cómo fue que llegó a esas aproximaciones tan interesantes. Arquímedes llegó finalmente a esta situación. Arquímedes demostró que la relación
de la circunferencia al diámetro está entre las fracciones 223,71 y 22 séptimos. 223 sobre 71 y 22 séptimos. Entonces, esto es el detalle que nos lleva a 3.14. ¿Por qué? Porque aunque Arquímedes no pudo escribirlo nunca así, de esta manera, el hecho de haberla situado entre estas dos fracciones es exactamente equivalente a eso, puesto que ya la aproximación decimal que obtuvimos mucho después de Arquímedes son estas que están acá. 223,71 es 3,14084507 y 22 séptimos es 3,14285714. Y obsérvese que justamente las dos partes comunes de esas aproximaciones decimales son 3.14, lo que nos garantiza que esas dos cifras decimales son exactas para la aproximación de 96 lados de un polígono regular de 96 lados que consiguió Arquímedes. Arquímedes fue el primer cazador de cifras de pi de la historia. Porque en la historia podemos conseguir otros valores para pi. Por ejemplo, en Egipto, en el antiguo Egipto, muchos años antes de los griegos, se utilizó 3,16. Los babilonios usaron 3,125. En la Biblia se tiene el valor 3 para pi. En la India se utilizó 3,09. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, veamos dos ejemplos. El ejemplo de Egipto. En el papiro Rin, que es un documento que data del año 1800 antes de Cristo, aproximadamente, por supuesto, se da, ese papiro es un conjunto de problemas y de instrucciones para resolver problemas matemáticos. Y entonces allí se da como instrucción para calcular el área de un círculo, multiplicar por sí mismo 8/9 del diámetro. Bueno, si nosotros comparamos eso con la fórmula actual, entonces conseguimos, haciendo una cuenta que no me voy a poner a hacer en este momento, conseguimos que pi es igual a 256 sobre 81. Y eso es igual a 3,16, tal como habíamos comentado. Entonces, los egipcios daban esta instrucción y eso entonces significaba que la relación circunferencia-diámetro para ellos era esta que está acá. En la Biblia, por su parte, en 1 de Reyes 7:23, el versículo dice lo siguiente: hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Bueno, fíjense, está hablando de una figura redonda, perfectamente redonda, que tenía un diámetro de 10 codos. 10 codos de un lado al otro. Pero el cordón que llevaba alrededor era de 30 codos. Es decir, la circunferencia era de 30 y el diámetro de 10. Bueno, la relación 30 a 10 es 3. Entonces, en la Biblia, el valor de pi es igual a 3. Posteriormente, se han dado muchos mejores valores para pi. De hecho, hay matemáticos, hay personas que se han dedicado a la cacería de cifra de pi. ¿Y por qué es posible eso? Porque pi es un número irracional. Cosa que, entre otras cuestiones, significa que tiene infinitos decimales
que no llevan ningún orden ni ningún concierto. Bueno, muy bien. Por ejemplo, en China, en el año 480, se consiguieron estas aproximaciones para pi. Esta es una aproximación bastante buena, muy precisa hasta su última cifra, que se usa con bastante frecuencia cuando se necesitan cálculos bien aproximados, o sea, bien exactos. Muy bien, en Persia, en el año 1429, teníamos que se consiguió esta aproximación. El matemático francés Vieta, utilizando unas fórmulas para pi que él mismo descubrió, consiguió esta aproximación con 2, 4, 6, 8, 10 cifras decimales. Acá en Venezuela, Francisco Duarte, nacido en Maracaibo en el 1883 y muerto en Caracas en 1972, llegó a calcular 200 cifras decimales ya para la época en que existían las máquinas de cálculo como la IBM 370, cosa que lo defraudó un poquito de su esfuerzo. Srinivasa Ramanujan es un matemático hindú que consiguió unas fórmulas muy bellas y muy eficientes para pi. Y esas fórmulas de Ramanujan la han utilizado con provecho, aparte de otras que ellos mismos han descubierto, los hermanos Chuknovsky, un par de matemáticos rusos que trabajan en Norteamérica, que han construido computadoras. Ellos han construido sus propias computadoras para llegar a billones de cifras decimales de pi, y están seguros de que allí conseguirán en algún momento regularidades entre esas cifras que les aparecen en esos esfuerzos que ellos hacen. Muy bien, acá tenemos pi con no sé cuántos decimales, pueden contarlos, y les puedo asegurar que todos esos decimales son exactos, aunque no creo que realmente a nadie le importe. Bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué pi se llama pi? Recuerden, pi, la letra griega que los griegos no usaron. Entonces, ¿quién empezó a usar la letra para referirse a la relación circunferencia-diámetro? Bueno, en principio, los griegos y buena parte de la posteridad que los siguió a ellos hablaban de eso, de la relación perímetro-diámetro, circunferencia-diámetro o perímetro-diámetro. Muy bien, pero la palabra española perímetro en griego es perímetros o perímetron, y comienza con la letra, justamente con la letra griega pi, que es la correspondiente a la P latina. Mientras que diámetros es diámetros y comienza con la letra griega delta. Entonces, la relación perímetros-diámetros, en algún momento, para abreviar, se llevó a relación pi delta. Bueno, si delta es igual a 1, entonces pi delta se convertía en pi, simplemente. Bueno, la primera persona que lo utilizó en algún texto fue William Jones. Utilizar la letra pi para referirse a la relación perímetro-diámetro. Pero no fue sino 42 años después, cuando Leonhard Euler empieza a usarla en sus textos, que la letra pi, para referirse a esa relación, tomó residencia definitiva en la matemática. Y es que Euler
notación que tocaba, notación que se quedaba. Muy bien. Ahora, pi solamente aparece en la circunferencia. Pues, aunque parezca raro, no, aparece en muchos otros contextos de la ciencia y de la matemática. Nombremos algunos. Por ejemplo, en comunicaciones. En las comunicaciones, para efectos de las comunicaciones, para efectos del manejo matemático de las señales, se usa una herramienta matemática inventada por este señor francés que está acá, que se llamaba Jean-Baptiste Fourier, y la herramienta que él nos legó se llamó series de Fourier. Aquí tienen ustedes una serie de Fourier. No, hoy por supuesto no voy a explicar en qué consiste eso, pero observen que en esa serie de Fourier aparece el número pi, y en muchas series de Fourier aparece el número pi. Muy bien. En probabilidad y estadística, aquí tenemos la famosa campana de Gauss, descubierta entre otras personas por Carl Friedrich Gauss. Bueno, la ecuación de esta curva que define a la campana de Gauss es esta que está aquí. Tampoco voy a explicar en qué consiste esto, pero ahí aparecen un par de números muy interesantes. Este número E, que está relacionado con los logaritmos, y por supuesto el número pi del que estamos conversando. Muy bien, muy bien. Otro problema de probabilidad y estadística, donde aparece el número pi es en el de la aguja, en el experimento de la aguja de Buffon, diseñado, pensado por este señor, el conde de Buffon. ¿En qué consiste? Bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no? Se dibujan varias líneas paralelas entre sí y se busca una aguja que mida la distancia entre dos de estas paralelas, y se empieza a lanzar la aguja aleatoriamente sobre ese plano separado por paralelas. Entonces, si se cuenta el número de intentos del número de lanzamientos de aguja que se hizo, y el número de veces que alguna aguja atravesaba a una de las rectas, entonces 2 veces ese número de intentos sobre el número de veces que las agujas atraviesan es aproximadamente igual a pi. Eso puede ser un experimento interesante que cualquiera puede hacer en su casa. Realizar eso, luego contar estos dos números y luego ver que le va a dar un número que está cercano a pi. Pi es aproximadamente igual a 2n sobre a. Muy bien. En análisis matemático tenemos esta ecuación. Tampoco la voy a explicar. Esta ecuación fue descubierta de nuevo por este amigo, Leonhard Euler, posiblemente uno de los 2 o 3 matemáticos que estén en la cima de los más productivos de la historia, y además de unas producciones harto importantes. Entonces, esta ecuación que está acá vemos que tiene al número pi. Algunos dicen que esa es la ecuación más bella de la matemática. Bueno, para comprender la belleza, o sea, para ver algo bello hay que comprender la belleza. Quien no comprende la belleza matemática, pues difícilmente podrá ver algo bello en esta ecuación. Pero solamente vale la pena decir lo siguiente. Aquí están los dos números irracionales más importantes. A quien ya comentamos que estaba relacionado con los logaritmos, el número
pi, que es el número de nuestra charla. Aquí está el número i, que es el número imaginario, la primera escala de los números fuera de los números reales. Está el número 1 y está el número 0, con los cuales se construyen cualquier conjunto numérico, y está el símbolo más, que es el símbolo operacional aritmético básico. A partir de este símbolo se pueden definir los demás símbolos aritméticos, y está la relación de igualdad, que es la relación básica para todas las relaciones matemáticas. Entonces, Felix Klein llegó a decir que en esa fórmula estaba resumido el análisis matemático moderno. Una exageración de Klein, pero también una exageración muy bella, sin duda. Como hasta ahora hemos estado muy serios, vamos a terminar esta charla con una anécdota que en su momento molestó, pero hoy, al recordarla, pues simplemente nos da risa. Se trata del año 1897, en los ya para la época avanzados Estados Unidos, en la que el senador Taylor Record, a instancias de su amigo el médico Edwin Goodwin, le propone un proyecto de ley que se presentó como la propuesta número 246, según el cual se tenía que asumir como valor de pi el valor 3, pues era algo que se le adeudaba a las Santas Escrituras. Muy bien, pero no contentos con tratar de legislar en esa materia, los proponentes además añadían que ese valor podría ser de uso gratuito en el estado de Indiana, de donde salía la proposición, pero que otros estados deberían pagar regalías para utilizarla, ¿no? ¿En qué se basaban los proponentes? Bueno, se basaban en que el médico Goodwin había publicado un artículo al respecto en el American Mathematical Monthly, que es una de las publicaciones matemáticas más prestigiosas de Norteamérica. No comentó en ningún momento que la publicación le añadió como al título que se publicaba por requerimiento de su autor. Actualmente las revistas matemáticas importantes pues se cuidan muchísimo de estas cosas y no caen en este tipo de errores. Muy bien, ¿quién trajo el orden a esta situación? Un matemático, precisamente un matemático, C.A. Waldo, les mostró el ridículo en el que estaban cayendo al proponer tal cosa. Esta es una de las muestras de que la política, cuando se mete en terreno donde no conoce, a veces hunde el pie a extremos insospechados. Bueno, muy bien, la propuesta se engavetó y por supuesto todavía nadie la ha solicitado jamás. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor le dan like al botón correspondiente y sigan en provecho del canal.